cuarto año de secundaria. Tengan ustedes un muy buen día. En esta oportunidad estamos con el curso de geometría, tocando el tema número 3. Tenemos como tema ángulos en la circunferencia. Y el propósito de este tema es aplica las propiedades de los ángulos en la circunferencia para la solución de los problemas. Recordarán que en la clase anterior hemos estado viendo los elementos y algunas propiedades fundamentales en la circunferencia. Ahora nos toca ver qué ángulos podemos encontrar en ella. Como primer punto vamos a tener dos ángulos, ¿sí? Para poder solucionar el ejercicio 5 y 8, ¿ya? Y ver cómo se aplica. Y cómo reconozco yo cuando un ángulo es central o un ángulo es inscrito. Profesora, cuando un ángulo es central, vamos a tener una circunferencia de centro O y trazamos dos radios que tienen por extremo aquí A y el otro extremo es B. El ángulo de la abertura que se forma al trazar esos dos radios, vamos a ponerle ángulo θ, ¿de acuerdo? Y el arco viene a ser esa porción de la circunferencia comprendida entre esos dos puntos. ¿Listo? Profesor, ¿y qué pasa con el ángulo y ese arco? ¿Por qué lo está remarcando? Porque tienen una relación, esos dos ángulos son, el ángulo y el arco son iguales, miden igual. Profesora, si el ángulo vale 20, el arco también medirá 20, ¿de acuerdo? Ahora, en el ejercicio número 5, me dice calcular X si O es centro. Vamos a observar que por aquí está el puntito centro, que es el O, el problema ya te lo ha dicho. Miren, y tenemos aquí dos ángulos originados por estos radios OE y OD, y por aquí está el otro ángulo, que es ¿cuánto? 140. Profesor, ¿el ángulo es central? Sí, ¿por qué? Porque su vértice es el centro de la circunferencia, ahí lo tenemos. Y ahora, ¿qué relación hay entre ángulo y arco? Habíamos manifestado que su arco mide igual que el ángulo. En este caso, al ángulo X central le corresponde este arco y por ende ese arco también medirá X. Ahí está. Si observamos el otro ángulo que es 140, le compete todo este arco. Mira, desde C hasta A, todo este arco. O sea, ¿cuánto medirá todo este arco? 140. Profesora, pero ese arco está particionado. Claro, vamos a colocarle entonces a este arquito un A y a este arco un B. Pero tú sabes que todo este arco, ¿cuánto es? 140. Y vamos a colocarle por aquí lo siguiente. A más B, para no olvidarnos, es igual a ¿cuánto? 140. Tengámoslo presente, ¿ya? Profesora, pero ahí hay unos segmentitos que también tienen aquí una, ¿verdad?, notación. ¿Qué significa? Que esos par de segmentos miden igual. ¿Cómo se llaman esos segmentitos? Reciben el nombre de cuerdas. Y hay una propiedad básica también, que si las cuerdas son iguales, los arcos sostenidos por ellas también miden igual. O sea que si esta cuerda BC, su arco que sostiene es B, esta cuerda AE que mide lo mismo, tendrá este arco que también medirá B. Y por ende, si esta cuerda AB es igual que la CD, sostendrán los mismos arcos. O sea que si este arco es A, el de acá también es A. Y si tú observas al contorno de la circunferencia, su contorno, ¿verdad?, está particionado en varios arcos. ¿Y qué quiere decir? Que la suma de estos arcos debe darme el contorno, que es 360 o equivale a 360. Entonces mi siguiente planteamiento sería X más, voy a sumar todos los arcos. ¿Cuántas A hay alrededor de él? 2A. Más, ¿cuántas B? 2B. Igual a ¿cuánto? A 360, que es su equivalencia. Por aquí puedo darme cuenta que ya tengo algo en función de A y B. Puedo sacar un factor común. ¿Y qué me va a quedar? A más B como, ¿verdad?, dentro del paréntesis. Pero yo sé que A más B es 140. Lo voy a sustituir de una vez. Igual a 360 grados. Aquí vamos a tener 2 por 140, tenemos 280. Y al pasar a restar, ¿cuánto vale X? Esos 280 pasa a restar a 360, tendríamos 80 grados. Ahí tenemos entonces la respuesta para X, ¿ya? Ahora en el ejercicio número 8 vamos a solucionarlo, pero ayudándonos del ángulo inscrito. Profesora, ¿cuándo un ángulo es inscrito? Cuando su vértice es un punto de la circunferencia. Entonces está formado por dos cuerdas. Tenemos la cuerda C y la cuerda CB.
y el ángulo, ¿verdad?, que tú observas acá originado se le llama inscrito. Su arco correspondiente es desde A hasta B, toda esta porción de la circunferencia. ¿Qué relación hay entre ángulo y arco? Que el arco mide el doble del ángulo. O sea, si el ángulo es θ, el arco será su doble. Profesora, si el ángulo es 20, el arco será 40, el doble. Entonces, para la 8 voy a necesitar de esa propiedad. Profesora, ¿tenemos ángulos inscritos aquí? Sí. ¿Quiénes son? Primero los reconocemos, 50 y X. Ahora, si 50 es este ángulo, su arco correspondiente es todo ello. Mira, por acá, ¿cuánto vale todo este arco? Entonces, vía la propiedad que te indiqué, el doble sería 100. Profesor, aquí es X, ¿quién sería su arco correspondiente? Sería todo ello. ¿Cuánto sería ese arco? 2X. Muy bien, ahí está. ¿Y qué más hay? Hay algo más en la gráfica, porque tú tienes que observar qué más te da. Te da esas cuerdas que miden igual, y habíamos dicho en el ejercicio anterior que si las cuerdas medían igual, sus arcos correspondientes también son iguales. O sea que el arco AC medirá lo mismo que el arco DE. ¿Listo? La pregunta es, ¿podré saber cuánto vale este arco? Si tú observas, me vas a poder responder. Mira, observa aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La mitad de una circunferencia, y todo esto equivale a ¿cuánto? Al ángulo llano, ¿no es cierto? O sea, sería 180. Si acá es 100, ¿cuánto mide acá? 80, muy bien. Entonces este arco sería 80, pero ¿qué habíamos dicho de estos dos arcos? Que son iguales. Entonces aquí también es 80. Profesora, hay algo muy importante. Bueno, este dato lo pasé porque ya estaba en la gráfica y incluso está ahí denotado. Ahora vamos a este dato. AB es paralelo a DE. Dicen que estas dos son paralelas. Y si estas dos son paralelas, ¿qué significa? ¿Verdad? Si dos cuerdas son paralelas, los arcos laterales son iguales. Entonces, si este es 2X, lo de acá también es 2X. Listo. Ahora tú puedes observar para trabajar en el contorno de toda la circunferencia, sino simplemente la mitad. ¿Cuánto vale todo ello? 180, muy bien. Y si esto vale 80, ¿cuánto crees tú que suman estos dos? Entonces se cumple que 2X más 2X más 80 debe darme 180. Entonces digo 2X más 2X, 4X más 80 debe ser igual a ¿cuánto? A 180. Ya recuerda que estoy trabajando con la mitad. Si gustas con el contorno, pero lo mismo te va a salir. Entonces 4X pasa el 80 a restar sería 100. Y por ende el X vamos a obtener ¿cuánto? 25 cuando este pase el 1000. Ahí tenemos el valor de. Ahora tenemos el tercer ángulo, que es el ángulo exterior. Vamos a ver en este caso que tenemos presente tres gráficos, tres tipos de gráficos, porque el ángulo exterior se puede originar cuando tengo dos rectas tangentes, dos rectas secantes y una tangente y una secante, ¿ya? El ángulo exterior se origina en la intersección de esas dos rectas y podemos observar que en la circunferencia nos originan dos arcos, como podemos ahí observar, en este caso desde los puntos de tangencia, acá los puntos de corte, y por acá del punto de tangencia, punto de corte y con respecto a la otra también. Esos son los dos arcos correspondientes. Se les llama uno arco mayor y uno arco menor, y como podemos apreciar, el mayor sería A y el menor B. ¿Cómo se halla el ángulo exterior? Con un simple cálculo, ¿de acuerdo? El arco mayor, que está considerado como A, de acuerdo a la abertura ahí. El arco menor, B, y la diferencia de ellos sobre 2, ¿de acuerdo? Ahora, en el ejercicio 9 vamos a necesitar en función o trabajar en función a esa propiedad. ¿Qué nos dice? En la figura las circunferencias son congruentes. ¿Cuándo dos circunferencias son congruentes? Cuando son iguales, son del mismo tamaño, tienen el mismo radio, en otras palabras. Si la medida del arco AE me dicen que es 160, entonces el arco AE, como tú puedes observar, sería todo esto, ¿verdad? ¿Cuánto es? 160 grados. Ahí está. ¿Listo? Calcular el valor de X. Ahora primero vamos a observar, porque si hay dos circunferencias hay que observarla por cada una, ¿ya? Si observamos primero esta circunferencia que tenemos aquí, la otra hagámonos a la de cuenta que no existe. Ahí, miremoslo así solamente, ¿ya? Ahí. Aquí está el X, este es el C, este es el D y este es el B. Solamente nos concentramos en esa parte. ¿Qué clase de ángulo será? Lo que vimos anteriormente, el ángulo inscrito. ¿Qué pasaba en función a su arco? Que el arco era el doble. Entonces ese BD, el arco BD, será 2X. Por lo tanto este arco mide 2X.
Pero ojo, cuando dos circunferencias, a esto se le llama circunferencias secantes, ¿de acuerdo? Cuando dos circunferencias son secantes, ¿qué sucede? Que estos dos arquitos son iguales. Entonces la pregunta era, ¿cuánto vale este arco? Habíamos mencionado 2x. Este arco entonces también será 2x. ¿Y por qué lo coloco ahí y no en el otro? Vamos a ver por qué. Entonces, ahora vamos a tomar la otra circunferencia, ¿ya? Pero teniendo de referencia esas dos rectas. Tenemos aquí el punto A, el punto B, por aquí el E y aquí el D. Ahora te pregunto, ¿cuánto vale el arco AE? 160. ¿Cuánto vale el arco BD? 2x. ¿Y qué pasa con este angulito acá en el punto C? ¿Quién es? SX, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿en cuál de los tres casos o cuál de las tres gráficas tú lo comparas esto y lo identificas? Profesora, en el segundo caso, ¿de acuerdo? ¿Quién sería el arco mayor? 160 y el menor 2x. Entonces vamos a plantear. Decimos lo siguiente, por aquí ya, el ángulo exterior que está considerado como X va a ser igual al arco mayor, ¿quién es? 160, menos el arco menor que es 2x sobre 2. Ese 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y tendríamos entonces 2x igual a 160 menos 2x. Este que está restando menos 2x, ¿verdad? Va a pasar a sumar y tendríamos 4x igual a 160. 4x igual a 160, 4 pasa a dividir y x ¿cuánto sería? A ver, 40, ¿verdad? Ahí está, 40. Por lo tanto, x vale 40. Continuamos con el ejercicio 19, pero previo a ello debemos tener en cuenta que es el ángulo interior. El ángulo interior está formado por la intersección de dos cuerdas, como podemos observar, la cuerda C y la cuerda verde tienen un punto de intersección y esta abertura angular. En realidad son 4, ¿verdad? Pero podemos tomar cualquiera de esas 4 aberturas. Vamos a tomar ese ángulo que es interior. Sus arcos correspondientes son los que están al frente de él. Correspondiente el arco CD, que le vamos a poner un B, y el arco AB, que le vamos a poner aquí un A. ¿Cómo se halla la medida de ese ángulo interior o a qué es igual ese ángulo interior? A la suma de sus arcos, que lo hemos denotado como A y B, sobre 2. Vamos a observar entonces en la 19, nos piden calcular el arco PQ, le vamos a colocar a este arco un B, recuerda que lo que quieres hallar es el valor de B, ¿no es cierto? Ahora queremos entonces denotar también al arco AB, lo vamos a denotar como A, pero no pierdas de vista que tú quieres el B. Ahora lo que debemos hacer es identificar qué ángulos tenemos en la circunferencia. Si nos olvidamos de esta parte interior y solamente observamos el ángulo 30, es un ángulo exterior, el ángulo que vimos anteriormente. Sus arcos correspondientes son A y B. ¿Podemos plantear algo en función a ese ángulo? Sí. Podemos decir que el arco, en este caso mayor que es A, menos el arco menor B es igual a, A menos B sobre 2, debe darme ¿quién? 30, que es el ángulo exterior. O 30 es igual a menos B sobre 2, que va a ser lo mismo, ¿ya? Podemos ese 2 pasar a multiplicar y vamos a llegar a la conclusión de que la resta de ellos dos, del arco mayor y menor, es 60 grados. Nos quedamos por el momento ahí porque ya no hay nada más que hacer aquí en esta igualdad. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver aquí, nos olvidamos de este 30, para nosotros no existe ello, solamente nuestra concentración va aquí. Vamos a darnos cuenta que estamos con el ángulo interior. ¿Quién es el ángulo interior? 80. ¿Quiénes son sus arcos? A y B. Entonces vamos a decir en este caso, A más B, la suma de sus arcos sobre 2, ¿cuánto debe darme? 80. Entonces llegaríamos a la conclusión de que A más B pasando ese 2 a multiplicar es 160, ¿verdad? Y tenemos dos aquí, dos datos, ¿no es cierto? Que el A más B es 160 y que la resta es 60. Con estos dos, ¿qué podemos hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir, de acuerdo a nuestra conveniencia. Aquí nos conviene restar estas dos expresiones porque queremos el valor de B. Si restamos esas dos expresiones, A
menos A va a ser 0, o sea, ya desaparece. B menos B, vamos a tener menos 2B. Igual a ¿cuánto? 60 menos 160, vamos a tener menos 100, ¿verdad? Simplificamos los negativos ahí, el 2 pasa a dividir, ¿y cuánto vale B? 50, que eso es lo que yo estaba buscando porque me pedía el arco PQ que lo habíamos denotado como. En el caso de la 18 me dice, me recalca bien claro que P, T y Q son puntos de tangencia y como podemos observar estas dos circunferencias son del mismo tamaño ya que tienen el mismo radio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Profesora, como hay puntos de tangencia siempre les decía en el tema, ¿verdad?, de las propiedades básicas de circunferencia, que el radio cuando se traza el punto de tangencia cae de manera perpendicular, lo mismo hacia aquí. ¿Quién es ello? R. ¿Quién es lo de acá? También R. Ahora la pregunta es, ¿quién es la distancia de este centro O al centro O sub 1? Si este es el punto de tangencia y es un solo segmento, 2R, porque esto es R y lo de aquí también es R. O sea, le voy a poner ahí, ¿ah? 2R. Y si nos percatamos en este triángulo, a ver, mira, es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 2R y el cateto es R. ¿De qué triángulo estamos hablando? De 30 y 60, entonces este ángulo sería 30. Ahí está. Si miramos, aquí también hay otro triángulo, mira, obsérvalo aquí, voy a borrar estos puntitos. También es de 30 y 60, de 2R y R. A R se le antepone 30. Y ahora nuestra concentración solamente va a ser en ese triangulito, y aquí ven. ¿Listo? ¿Cuánto suman los ángulos internos en un triángulo? 180, ¿verdad? Este ángulo opuesto por el vértice es X y te pregunto a ti directamente. 30 y 30, ¿cuánto vamos? La suma de ellos 60, la suma debe ser 180, entonces X, ¿cuánto debe valer para que esa suma sea 180? Profesora, 120, ya que tengo 60 y por lo tanto esta sería la respuesta a este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno chicos, con esto hemos concluido entonces este tema 3 en esta semana. Recuerden que tienen de tarea los ejercicios restantes de su módulo que ya lo tienen, ¿verdad? Y la fecha, resaltarles muy importante acá, la fecha de presentación es el día lunes 20 de abril, ¿ya? Fecha de presentación. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, por favor, háganlo antes de la presentación para que puedan presentar su tarea completa y sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Por el medio que siempre hemos estado trabajando, por el WhatsApp. Una vez terminado ello, le envían las fotos de su cuaderno resuelto con sus ejercicios. No olvides, lunes 20. Gracias, espero que hayas comprendido este tema. Hasta luego.